normativa, expresan unas preferencias ideológicas, tienen un elemento de coacción. Los poderes públicos disponen de una autoridad que se impone a la colectividad, tienen una territorialidad, se implementan en espacios geográficos concretos. Hablé los dos ejemplos anteriores, no es para todo el territorio nacional necesariamente, son para extrema pobreza, son en determinados espacios geográficos. Disponen de recursos económicos, técnicos, legales y cognitivos. Los poderes públicos movilizan estos resultados para generar políticas públicas. La siguiente, por favor. Y más adelante tenemos componentes de una política pública. El propósito explícito de la misma, la norma o elemento jurídico que la convierte en obligatoria. Claro, porque hay muchas veces que para ejecutar una política pública se promulga una ley, un decreto supremo, dependiendo de la magnitud de esta política pública, y en su caso coercitiva para la parte gubernamental. El programa de justicia, su creación organiza la consecución de las metas y la dotación de recursos. La estructura administrativa responsable de llevarla a cabo. Claro, hay que dotar de una infraestructura, de una sede, de personal técnico, de toda una logística para ejecutar un programa de gobierno o una política pública en cualquiera de las dos casos. Las políticas constitucionarias que posibilitan su ejecución. La participación de la sociedad organizada como corresponsable de la política pública. Esto es importante, la participación de una sociedad organizada, porque hemos visto algunas denuncias de que a veces se malutilizan algunos programas de gobierno que lo implementan a través de sus políticas públicas, y pues vemos de que no estamos verdaderamente organizados cuando creemos estarlo. Se basan en informaciones que después de una investigación resulta que no es del todo verdadero. No está en la lámina, pero quiero mencionar sobre algunas tipologías de un enfoque de un politólogo, en el que menciona que las políticas públicas pueden ser regulatorias, distributivas, redistributivas, políticas constituyentes. Las políticas constituyentes que emanan de la constitución política del Estado, y alguna tipología de política pública a partir del marco normativo nacional. O sea, todo el marco normativo nacional que tenemos ya nos dan a nosotros cuáles son las políticas públicas: política de Estado, política de gobierno, políticas sectoriales, políticas multisectoriales, políticas transsectoriales, políticas nacionales, regionales y locales. En la siguiente, por favor. Para una política pública, este es uno de los tantos ejemplos o esquemas que les he traído para analizarlo. Primero se define los problemas o un problema, se establecen necesidades, se determinan posibles soluciones, porque eso es a través del tiempo en el cual nosotros vamos a ver si verdaderamente fue la solución a un problema, y se aplican los procedimientos para ejecutar las soluciones. Yo les he traído un ejemplo que está ahorita dentro de la agenda política, la agenda del Estado, que es el aumento del sueldo de los maestros. Tenemos una huelga actualmente, y la necesidad que estableció el Estado es que teníamos que cambiar la ley para poder enfrentar ese problema, y se determinaron las posibles soluciones. La posible solución que planteó el Estado, que planteó el gobierno, es la nueva ley de carrera magisterial con el aumento del sueldo. Y los procedimientos para ejecutar esas soluciones están ahorita en camino, ¿no? Inicialmente el Ministerio de Educación envió el proyecto de ley al Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros lo aprueba,
y posteriormente el Ejecutivo lo presenta al Congreso, el cual dentro de un debate de los 130 parlamentarios, antes de una comisión de educación, en el cual invitan a diferentes organizaciones sociales, el Colegio de Profesores, el Consejo Nacional de Educación, la sociedad civil propiamente dicha, especialistas que conocen el tema, para después entrar en todo un debate en la asamblea que se denomina el Pleno del Congreso, los 130 congresistas que representan a toda la población, se aprueba y posteriormente para pasarlo al presidente, quien lo promulga. ¿Eso será la solución? Hay que estar atento de acá a unos meses para ver si esa fue la solución que planteó el Estado. Pero ese es un ejemplo de cómo se plantea, cómo se define, cómo se procesa las políticas públicas para enfrentar un problema. En la siguiente, por favor. Esta es otra forma de establecer las políticas públicas. Menciono que es la evaluación de los resultados obtenidos, iniciándose de la identificación y definición del problema. Volvemos con el problema. Siempre vamos a encontrar una constante de que las políticas públicas a veces, o muchas veces, empiezan definiendo o detectando el problema. Para pasar a la promulgación de alternativas, adopción de una de las alternativas, porque puede haber muchas y solo una es la que se adopta, y la implantación de la alternativa para luego obtener la evaluación de los resultados, y eso es una retroalimentación, como ustedes están viendo en la pantalla. O sea, no es solamente que obtengo el resultado y ya ahí culminó el problema, es una retroalimentación que debe ser constante, porque yo les planteo un ejemplo, el tema, y volviendo al tema de los sueldos. Si le aumenta el sueldo al maestro este año, no le va a resolver el problema de acá a 5 o 10 años. O sea, una política pública de remuneraciones debe ser una constante, de acuerdo a la inflación del Estado, a la inflación del país. Conforme va aumentando la inflación, se puede ir aumentando la remuneración de los empleados públicos, porque el costo de vida sube, ¿no? En la siguiente, por favor. Ahí tenemos una estructura de política pública general, en el cual tenemos una política nacional, una política regional y local, para luego pasar por la política nacional entre políticas económicas, políticas educativas, y la regional y local, políticas sociales. Esa es una de las estructuras que plantean muchas teorías de política pública general. En la siguiente, por favor. El análisis de la elaboración de las políticas públicas. Según Payades, un autor francés, analiza los factores que inciden en el desarrollo de una política a través de los diferentes estadios de su proceso vital. Él denomina todo esto un proceso vital en el cual factores como políticos, económicos, sociales, culturales e internacionales. En lo político tenemos la decisión política del presidente. Cuando una política pública como la que mencioné hace un momento tiene que pasar a través del Congreso, es un factor político que debe pasar o debe entrar en una concertación, y a veces no necesariamente los políticos dan, o dentro de la política prima la razón. Luego lo económico, ver si hay recursos para ejecutar algunos programas sociales, que más adelante pasamos por lo social, en el cual dentro de lo social puede ser analizar la pobreza de determinadas regiones, qué sector necesita más que otros. Y luego cultural, hay que analizar la diversidad de cultura, forma de vida de la población. Tanto la costa, sierra y selva no es igual. La población de Lima metropolitana no es igual que la población propia de Lima también, pero de Chosica. Son diferentes culturas. Entonces, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la sociedad, se plantea una política pública. Internacionales,
relaciones bilaterales con otros países y hasta